en un tema pues que nos parece interesante en lo personal. Ojalá que sea interesante para ustedes y que no cause ningún tipo de controversia negativa. Si en cambio algún tipo de inquietud positiva, pues para analizar lo que vamos a decir y lo que vamos a leer. Para empezar, como introducción, quiero decirles que ahora que parece mucho más cercano el Día del Señor, y el Señor, entiéndase, no un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo que se refiere a los tiempos finales en los que se incluye la gran tribulación. Y al en este tiempo determinar lo que conocemos como historia, la humanidad, historia humana, han aparecido personas con la inquietud de tomar muy en serio a Yahweh. Y por Yahweh, entiéndase, nuestro Dios. De tal manera que esas personas han querido conocer realmente su voluntad, la voluntad de Yahweh, no la voluntad de la organización, no la voluntad de nuestros ancestros, sino la voluntad de Yahweh. Desligando esa voluntad razonable y escrituralmente de los dogmas o doctrinas católico-romanas camufladas de doctrinas evangélicas. Una de estas doctrinas es la del Nuevo Pacto, que al ser interpretada y practicada en el tono que Roma o algún protestante de Roma le dio, ha mandado a mucha gente crédula, pero ignorante en la palabra, a vivir una vida sin compromisos reales ante Yahweh. Y obviamente, sin compromisos ante ninguna agrupación, por más piadosa, por más sana que pudiera existir. Una vida libertina, o sea, a ese grado, desgraciadamente. Una vida pecaminosa. Y por pecaminosa, entiéndase algo simple. No lo que yo piense que es pecado, sino una vida de desobediencia a la voluntad de Dios. Porque el pecado es justamente la desobediencia a los mandamientos, a las indicaciones que Yahweh nos ha indicado. Entonces, en ese tono, como dije, pues la gente pecadora, pecaminosa, muere. Y qué triste que esa gente esté despertando en el infierno. Porque obviamente, una de las palabras interesantes de la reunión pasada que dirigiste tú, Arturo, fue la de permanencia. La de permanencia. Entonces, obviamente, el que permaneciera hasta el final, ese será salvo. Eso dijo el Señor Yeshua en Mateo 24, el que permaneciera hasta el final. Y a veces como que no creemos mucho bien lo que el Señor Yeshua indicó, debido a las doctrinas que nos han enseñado que si somos salvos una vez, pues podamos hacer los que nos dé la gana. Al fin y al cabo, queda obligado el Señor Yahweh, Dios, para salvarnos. Y bueno, pero vamos viendo, para empezar, las definiciones que tenemos de la palabra pacto. En el Arús, pacto se define como la acción y efecto de pactar. Es decir, convenio, acuerdo firme entre dos o varias partes. Y la palabra pactar la define como acordar dos o más personas o entidades algo que una vez aceptado se comprometen a cumplir. Pero estamos hablando de pactos humanos.
es muy interesante, pactos humanos, en donde finalmente, claro, si hay una relación de poder de una entidad o de una persona sobre otra entidad o persona de menor capacidad, pues entonces esta, la de mayor capacidad, va a imponer requisitos. Esos son los contratos que establecen las compañías a las cuales las personas les piden créditos o piden fiado o qué sé yo. Entonces ponen exactamente lo que quieren poner y obviamente al final unas letritas pequeñas donde hay clausulitas muy engañosamente diseñadas para que al no cumplir uno de los integrantes de este pacto, pues la persona con más poder pues le quite todo, se quede con todos sus bienes. Sin embargo, hay otro pacto, y es el pacto divino. Ese no lo encontré. Y entonces yo me decido a hacer la definición de pacto divino. Y anoto así, pacto divino es la decisión unilateral, así abiertamente. Aquí nada de que dos partes se ponen de acuerdo para establecer un acuerdo y comprometerse a cumplirlo. No, aquí es una decisión unilateral de Dios, así de sencillo. Quien pone las condiciones en sus indicaciones de ese acuerdo, de ese pacto, señalando castigo para el incumplido o para el incumplidor y los beneficios consecuentes y premios para el que obedece las cláusulas de ese pacto. Pero es unilateral. Nos han engañado, quizá, haciendo que pactemos con Dios. Usualmente son gentes pícaras que mueven a la ambición, ¿por qué no? A la ambición de las gentes como si tratáramos con otra persona a la cual vamos a engatusar. Trata con Dios, pero claro, económicamente. Haz un pacto con Dios aquí en esta iglesia, deposita aquí tus diezmos, deposita aquí tus sobres, tus ofrendas, lo que tú quieras. Aquí deposita y pacta con Dios. Y verás que Él lo que tú deposites aquí te lo va a multiplicar 100 veces. Y la gente, pensando siempre en el beneficio económico, el beneficio material, pues pacta. Pero en la Biblia, en ninguna parte realmente existe una doctrina en donde se nos indique una y otra y otra y otra vez que nosotros tenemos la capacidad. Por eso agregué aquí que el pacto divino es la decisión unilateral de Dios. Él es el dueño y él dice exactamente las reglas de sus condiciones, las reglas de lo que tenemos que hacer nosotros, las reglas obligaciones ante él. Y bueno, entonces veamos algunos de los pactos divinos, algunos de los pactos que Dios, nuestro Señor Yahweh, ha establecido y veremos con quién en todo caso. Pero con los humanos, para empezar con los humanos, no sabemos si él ha hecho pactos con otras entidades que nosotros no conocemos, no sabemos. No sabemos si ha hecho pactos en otros mundos, si existen, no lo sabemos. No sabemos si ha hecho pacto con los ángeles, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que con la raza humana sí ha hecho pactos. Y bueno, tenemos que el Señor Yahweh ha hecho 8 pactos con la humanidad. 8 pactos con la humanidad. Para empezar, el pacto edénico, el pacto del Edén. Génesis 2, 16 y 17. Quien lo tenga primero, ayúdenos a leer rápido. Dice, y Yahweh Dios le ordenó a Adán, diciendo, de todos los árboles que están en el huerto, ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él, experimentarás la muerte. Ahí está. Es el pacto en el Edén, pacto edénico.
una indicación, un acuerdo que Dios establece con Adán, específicamente con Adán. Y obviamente iba a ser con Adán y con toda la descendencia de él. Muy bien. Segundo pacto, adámico. Adánico. Génesis 3, 14 y 15. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Por cierto, a este versículo muchos teólogos le llaman el protoevangelio. Es un evangelio, es el inicio de un evangelio, desde cuando Adán peca, y entonces, pero aquí viene un pacto que él está haciendo, un compromiso que Dios se está poniendo a sí mismo. Luego sigue el pacto noéico, de Noé, noéico, Génesis 9, 15 al 17. Dice, y traeré a mi memoria mi pacto entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está con ustedes, y entre toda carne, y nunca más habrá aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estando el arco en las nubes, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente de toda carne que está sobre la tierra. Enseguida dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Tercer pacto. Vean ustedes, es un acuerdo que Dios establece de motu propio, de beneficio para la humanidad. ¿Sí? Obviamente, vean ustedes, llevamos 3 pactos. Algunos de los pactos ni siquiera podemos nosotros ahora desobedecerlos en este momento. Porque, por ejemplo, no tenemos el árbol del bien y del mal para que vayamos y cortemos fruta y desobedezcamos a Dios. Ya no existe. Sin embargo, si existiera ese árbol, seguiría siendo válido para nosotros en este momento. En el caso del pacto adánico, cuando Dios promete que finalmente iba a haber un rescate para que el hombre pudiera ser tenido cerca de Dios, pues eso, de hecho, lo cumplió. Es un pacto que ya cumplió cuando vino nuestro Señor Yeshua. Y en este caso, el pacto noéico es el arco iris, un pacto que Dios hace para establecer que ya no va a destruir la humanidad a través del agua. Pregunto, en el pacto que tenemos ahora, cualquiera que sea, suprime pactos anteriores. De ninguna manera, chequen ese detalle, porque luego corremos con ese peligro de pensar que este pacto que ahora tenemos es el bonito y los anteriores ya no sirven. Pues no, estos son pactos de Dios que siguen vigentes, lo queramos o no lo queramos. Luego sigue el pacto abrahámico, cuarto, Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como... 2 y 3 nada más, gracias. Entonces, había otro compromiso de Dios para Abraham. Y cuando se habla de Abraham, se habla de la persona del Señor, que se llama Abraham, pero también de toda la descendencia de él, que también realmente sigue siendo Abraham.
Y aquí entre nos, en caso que nosotros injertados en Abraham, en Israel, nosotros también formamos parte de ese pacto. Quien nos bendiga, si realmente estamos en el pacto, si realmente somos seguidores de Yeshua, si realmente estamos amando a Yahweh, tratando de cumplir su voluntad, quien nos bendiga será bendecido, y quien nos maldiga será maldecido. ¿Sí? Vamos al quinto pacto, al pacto mosaico. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Qué cita fue? Éxodo 19, 5 y 6. Lo leo. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Chequen ustedes, muchas gracias. Si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, y por pacto entiéndase ya en este caso, ya la indicación de Yahweh escrita, la Torá. Qué curioso, ¿no? Si ustedes acatan, si ustedes observan mi Torá, pues entonces serán amados, mis amados, sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, para empezar. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. A veces los evangélicos andamos pensando que nosotros, el pueblo santo, cuando no obedecemos lo más elemental de la Torá, mucho menos como para analizarla y para buscar sus recovecos, que son indicaciones para nuestro bien, ¿no? Entonces, es otro pacto. Yo pregunto, este pacto que Yahweh está haciendo, díganme si este pacto elimina los pactos anteriores, por favor. Y verán que en absoluto, simplemente Dios está estableciendo nuevas condiciones de lo que Él está prometiendo, de lo que está pidiendo. Si ustedes son obedientes, tendrán esta bendición. Si no, pues no seremos dignos de ninguna bendición. Luego sigue el pacto palestino. Qué curioso que así encontré la expresión pacto palestino, Deuteronomio 30. Uno al 5. Dice, y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti, y las medites en tu corazón en todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya dispersado, y te vuelvas a Yahweh tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy yo te ordeno, entonces Yahweh tu Dios hará que retornes de tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya dispersado. Y si tus dispersos de Israel se encuentran distantes hasta los extremos de los cielos, desde ahí Yahweh tu Dios te reunirá, y desde allí te traerá. Y Yahweh tu Dios te traerá a la tierra de la cual tus padres habían tomado posesión, y tú la poseerás, y Él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Bien, es una promesa a tanto Israel como Judá, que anduvieron dispersos en el mundo, y que curiosamente a partir del 14 de mayo de 1948 se empezó a cumplir este pacto del retorno del pueblo de Israel, ya sea como la parte de las 10 tribus que se llamó Israel o Efraín, o la parte del sur que se llamó Judá. Entonces, bueno, chequen ustedes, este pacto de Yahweh en nada neutraliza
los pactos anteriores. Simplemente se va cumpliendo más, se va haciendo más grande el pacto de Yahweh con la humanidad. ¿Pero qué humanidad? Vean ustedes sus pactos a quién están dados. No es para los griegos, no es para los romanos, no es para los babilonios, es para Israel y las 10 tribus que emanan de Jacob. Luego seguimos con el pacto davídico, el pacto que hizo Yahweh con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Primeramente, el versículo 8. Los quiero aquí. El 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice Yahweh de los ejércitos. Yo que te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Nos vamos hasta el 14 al 16. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando él haga mal, yo le reprenderé con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de Saúl, quien te precedió, y lo quité de mi presencia. Tu casa y tu reino estarán firmes en mi presencia para siempre, y tu trono se establecerá hasta la eternidad ante mí. Ajá. Es el pacto que Dios hizo con David. Obviamente, aquí intervienen otras cuestiones muy interesantes, como la descendencia humana representada por nuestro Señor Yeshua. Y bueno, y finalmente tenemos el octavo pacto que llamamos nosotros el nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto. Y entonces, en el nuevo pacto es ahí donde empiezan los grandes problemas, porque cada quien interpreta de la Escritura lo que le da su regalada gana como nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, y muy bueno, es la ley contra la gracia, la salvación a través del cumplimiento de normas diseñadas por Yahweh para beneficio de los que lo obedezcan. Y por otra parte, el hecho de que Yahweh mismo cumpla toda la ley de manera que nos exima de cumplirla. Obviamente, hay que aclarar aquí, es importante reconocer que una cosa es la salvación del alma, la salvación de nuestro espíritu y la salvación de nuestro cuerpo, por supuesto. Y otra cosa es el vivir en los caminos de Dios. A ver. Vamos. Parece como que me estoy contradiciendo o enredando. Es que son cosas diferentes. Cuando uno quiere ser ciudadano norteamericano, a mí nunca se me ha antojado, pero hay gente que se le antoja y tiene necesidad o lo que sea. Debe de aprender las leyes de Estados Unidos, debe aprender los reglamentos, debe aprender incluso el idioma inglés, debe saberse toda la historia incluso de Estados Unidos, y después le hacen prácticas, le hacen pruebas, etcétera, y finalmente, después de todas estas pruebas, se le concede su ciudadanía. Bueno, ya es norteamericano. Aquí viene un problema o una pregunta, que ya cuando el mexicano o el extranjero que no sea norteamericano consigue y logra mediante el cumplimiento de todas las indicaciones que el gobierno norteamericano estipula para que un aspirante sea ciudadano norteamericano, ya en ese momento que es ciudadano, pregunto, ¿ya no cumple con la ley de Estados Unidos? Es otra cosa. Tendrá que vivir como ciudadano norteamericano y tendrá que cumplir las leyes. Una cosa es ser ciudadano norteamericano
Y otra cosa es la vida como norteamericano. Debe cumplir bien con los requisitos que establecen, no solamente como nación, sino como estado o como condado, como le llaman, etcétera. Igualmente acá con nosotros. Una cosa es cómo llegar a ser salvos. Pero llegar a ser salvos no significa que tengo yo la libertad para pecar contra Yahweh. Entonces, hay una contradicción tremenda. Quien lo piense así, y un Dios que se contradice. Porque si Dios establece sus reglas, sus normas para bendición, ¿cómo va a establecer otra regla para salvarte y para que no las cumplas? Es interesante eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos discutiendo al aire. Veamos realmente algo de la palabra. Chequemos, por ejemplo, en Mateo 26, 28. Ahí está Yeshua celebrando la Pascua, no celebrando la Cena del Señor, por cierto. Aguas, mis hermanos, en ninguna parte aquí dice que Yahweh o Yeshua está celebrando o está instituyendo la Cena del Señor, de ninguna manera. Está dándole una interpretación real del cumplimiento de todas esas prácticas que el pueblo hebreo hizo por muchos años. Y no entendieron al final de cuentas. Pero ¿qué dice el versículo 28 del capítulo 26? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ajá. Entonces, a ver, entonces, con la sangre que él iba a verter, con la sangre que él iba a derramar, está sellando un nuevo pacto, sangre del nuevo pacto. Pero todavía no sabemos qué es el nuevo pacto, no. Estamos viendo que él está haciendo lo que debe hacer como Dios para cumplir el nuevo pacto. Veamos qué dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Por tanto, Jesús, así dice la Biblia, Reina Valera, es hecho fiador de un mejor pacto. Y ya, bueno, está bien. El nuevo pacto, el mejor pacto es un pacto mejor, pero todavía no sabemos cuál es el nuevo pacto. Y ese es el gran problema, porque aquí interpretamos cada quien lo que es su regalada gana sobre el nuevo pacto. Pero bueno, veamos bíblicamente qué es el nuevo pacto, para que dejemos de discutir evangélicos unos contra otros. Veamos qué dice Hebreos 8, del 1 al 13. ¿8 qué? Del 1 al 13. Yo Dice lo todo el tengo. capítulo. Ajá. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levanta el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que
es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien. Entonces, verso 8, solamente para señalar su atención, porque los acusó diciendo, he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto. Ya vamos a lo que queremos investigar. Nuevo pacto. Para los mexicanos, para los españoles, para los franceses. Chequen, bien, por favor. Para que no andemos con cosas. Nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. Entonces, para empezar, ¿dónde dice aquí que para la iglesia y que para Roma? Chequen ustedes, vean por favor. Si nuestro cristianismo es un catolicismo reformado, sin imágenes, sin santos, sin la jerarquía papal, pero es un catolicismo, un cristianismo acatolizado. Chequen ustedes, el nuevo pacto no es para esta agrupación que nosotros hemos enarbolado por años. Este nuevo pacto es para la casa de Israel y para la familia de Judá. Y ese pacto, entre otras cosas, en ese pacto nadie enseñará a su hermano, a su prójimo. Nadie va a decirle, oye, conoce a Yahweh, conoce la palabra, conoce la versión Peshita, conoce la versión Kadosh, conoce... No. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Pregunto, ¿en este momento se puede decir que ya se cumplió este pacto? NO, porque para empezar, ojo, si nosotros no somos Israel, ¿qué andamos haciendo gritando que somos Israel? Si no somos Israel, si odiamos todo lo israelita, ¿qué estamos haciendo queriendo pasar por una máscara de israelitas? Loco, esto es para Israel. Este nuevo pacto, hermanos, amigos, es para Israel, no para ninguna iglesia, o sea, ninguna congregación, es para Israel. Vamos, si les parece bien, a Jeremías 31. Para leer 27 a 34. Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh,
cuando engendraré a los de la casa de Israel y a los de la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animales. Y así como determiné contra ellos arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar, declara Yahweh. No dirán más en aquel tiempo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada quien morirá por sus propios pecados, y los dientes de todo el que coma uvas agrias tendrán dentera. He aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. ¿Hasta cuál? 34. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Ah, qué caray, esto no está pasando todavía, ni ha pasado. Esto va a pasar justamente en la época del milenio. Exactamente en la época del milenio. A ver, pero entonces, ¿qué tiene que ver lo que leímos? Que Yeshua es un hecho mejor fiador de un mejor pacto. ¿Y por qué Yeshua dijo, esta sangre porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados? ¿Qué tiene que ver? Pues todo, porque nadie podrá entrar al milenio si no es a través de la intercesión y limpieza que puede darnos la sangre de Yeshua. Es increíble, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. No ha terminado el pacto, no ha finalizado, porque no se han dado 100% las condiciones todavía. Tenemos la manera de que la humanidad entera podamos optar por ser injertados en la casa de Israel. Esto sí, pero es por Yeshua, por Jesucristo. Pero las promesas bíblicas son para Israel, no para toda la gente, no para el mundo. Ahí sí, la gente del mundo que quiera aceptar las condiciones expresadas por Yahweh desde sus primeros pactos, pues qué bien. Curiosamente, para la salvación, para tener vida, ya en este momento, vida eterna, es muy simple. Ya Yahweh tomó nuestro lugar, tomó nuestra persona y Él cumplió la ley de tal manera que nosotros en este momento podemos hacer uso de ese derecho de ser justos ante Yahweh al clamar a Él, al recibirle y al vivir en obediencia las indicaciones de Yahweh. Son sus cláusulas, no las nuestras. El gran problema es que en las religiones cada quien pone sus propias reglas. Es el gran problema. Estamos acostumbrados a hacer pactos y como hacedores de pactos, cada quien le pone o le quita según le conviene. Pero con el Señor Yahweh no es así. Es lineal, es lo que Él indica y se acabó. Entonces, para ser salvos, para tener vida eterna, ocupamos recibir humildemente y con mucha conciencia y con mucho compromiso las indicaciones que Yahweh establece a través del Señor Yeshua. Pero ya estando vivos, ¿qué sigue? La obediencia irrestricta a la voluntad de Yahweh, porque entonces Él nos capacita, Él nos da el poder, a eso se le llama gracia, no la perversión de hacer lo que le dé nuestra regalada gana porque estamos en la gracia, eso no. Son doctrinas de demonios, finalmente. Entonces, ojo, ¿para quién es el nuevo pacto? Ahí está.
Yo no estoy pensando ni suponiendo, estamos leyendo en la palabra, es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Ahora, ¿quién quiere ser parte de este pacto? Beneficioso, porque es un pacto beneficioso tanto para Israel como para Judá, porque cualquier israelita y cualquiera de Judá que no acepte este contrato, este pacto de Dios, pues es infierno, así de sencillo, igual que nosotros. Pero si nosotros queremos formar parte de los israelitas que sí quieren y que sí han aceptado a Yeshua como Salvador y sí han aceptado las indicaciones del dueño de todo, que es Yahweh, pues entonces ahí nosotros tenemos que injertarnos en Israel. Y el pacto es ese, el nuevo pacto es ese, no le busquemos 3 pies al gato. El pacto es que algún día en milenio estaremos todos juntos y nadie va a enseñar a nadie, porque todos tendremos la ley inscrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Nadie es maestro de nadie. No va a haber escuelas dominicales para que la gente aprenda la palabra, no, porque Dios va a establecer su ley dentro de nosotros. Eso es interesante, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando justamente en este nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, señores. No es el nuevo pacto de que ahora somos cristianos y antes eran israelitas o... No, no, no. El nuevo pacto es esto lo que leímos y no hay otro nuevo pacto. Y Yeshua, Dios mismo encarnado, cumplió toda la ley de él mismo para poder hacernos partícipes de este nuevo pacto. Y si no, veamos Romanos 11. Con esta lectura terminamos Romanos 11. Digo pues, ¿desde el 1? Ajá. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías? Cuando se queja de Israel ante Dios diciendo, Señor mío, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares y solamente yo he quedado y pretenden matarme. Pero le fue dicho en revelación, he aquí, me he reservado 7,000 varones, los cuales no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. Del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de la gracia. Pero si es por gracia, no es por obras, porque si no, la gracia no es gracia. Y si es por obras, no es por gracia, porque de otro modo las obras no son obras. Entonces, ¿qué? Israel no logró lo que buscaba, pero los escogidos lo lograron, y el resto de ellos fueron cegados en su corazón. Como está escrito, Dios les dio espíritu turbado y ojos con los cuales no examinen y oídos que no escuchen hasta el día de hoy. Y de nuevo David dice, sea su mesa delante de ellos por trampa y su recompensa por piedra de tropiezo. Que se oscurezcan sus ojos para que no vean y sus lomos estén siempre encorvados. Preguntó pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos han venido a la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Pero ustedes, gentiles, hablo. Yo que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, para que tal vez provoque a celos a los de mi raza y salve a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo,
¿cuánto más entonces será su remisión, sino vida entre los muertos? Pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes en tu mente, sino teme, porque si Dios no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que creyeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás cortado. Pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Dios puede volverlos a injertar. Porque si tú, que fuiste cortado del olivo silvestre que te era natural, y que contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más ellos, pues, serán injertados en el olivo que es natural? Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que han venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Y entonces tendrán un pacto conmigo, cuando les haya perdonado sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son adversarios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque Dios no se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado, porque tal como ustedes en otro tiempo... ¿Hasta ahí? Gracias. Entonces, chequen ustedes. El nuevo pacto está para Israel y para Judá. Es cierto que tuvieron incredulidad, pero ¿Dios los desechó? No. El nuevo pacto sigue siendo para ellos. Aquí está, porque son amados por su elección. Dios los eligió desde el principio. Y ya, así de sencillo. Y al final de cuentas, todos van a ser salvos. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿En qué momento? Solo Dios sabe. Él sabe quién y quién no. Entonces, y aquí aclara para nosotros que nosotros somos del olivo silvestre y somos injertados en Israel. Obviamente, al ser injertados en Israel, nosotros esperamos la bendición de este nuevo pacto, de estar juntamente con israelitas y con judíos en un instante de la historia en que nadie enseña a su hermano, en que todo el mundo tenga la ley de Yahweh grabada en su corazón. ¿Sí? Pero de ninguna manera podemos checar aquí que Dios ha desechado a Israel, sino que todo lo que vemos en la Sagrada Escritura realmente está diseñado para rescatar a Israel y junto con Israel a la humanidad que se apegue, que se avenga, que acepte las indicaciones del contrato o pacto establecido por Yahweh. Y de esa manera, creo que difícilmente, si entendemos lo que hemos leído, difícilmente vamos a andar buscando 3 pies al gato para desobedecer las indicaciones de Yahweh. Por supuesto, ya comentamos, hay mandamientos de Yahweh que en este momento no ocupamos, o sea, no podemos ni cumplirlos ni incumplirlos. Por ejemplo, el comer del árbol de la vida, o del bien y del mal.
no podemos ni cumplir ni incumplir, nada más, voluntariamente. Leyes sacerdotales, tampoco podemos cumplirlas. Leyes sacrificiales, tampoco podemos cumplirlas, porque no hay templo. ¿Sí? Sin embargo, existen tanto para judíos como para israelitas descendientes de Judá, o descendientes de Jacob más bien, indicaciones, y claro, para nosotros también, que no han desaparecido, así como los pactos se van sobreponiendo uno sobre otro hasta quedar finalmente la imagen total final del pacto de Dios. Esto último, el nuevo pacto, realmente lo sella nuestro Señor Yeshua Jesucristo. Él es el fiador, el mejor fiador no pudo haber sido que porque pues se cumple perfectamente la posibilidad de que nosotros estemos injertados en Israel y nosotros podamos estar en el milenio disfrutando de este nuevo pacto. Entonces creo que a partir de ahora difícilmente tenemos que pelear y discutir sobre el famoso nuevo pacto. El nuevo pacto es la entrada en el milenio total. Y Yeshua cumple y ya. Pero en ninguna parte ese nuevo pacto realmente elimina la voluntad de Dios y las indicaciones de Yahweh expresadas en la Torá, expresadas en mandamientos, en reglamentos, indicaciones para su pueblo. Si es que somos su pueblo. Si no somos su pueblo y nos creemos mejor que los israelitas, pues entonces estamos mal. Porque significa que no estamos en Israel. Y para ser salvos ocupamos estar en Israel. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Yeshua, por supuesto. Hasta aquí es el tema. Ojalá que nuestros hermanos pues, se vayan preparando en temitas de vez en cuando y se propongan para compartir con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta. De Hebreos, ¿quién lo escribió? ¿No se sabe? No hay un autor bien definido. Algunos hablan de Pablo, pero otros no se ha establecido con toda claridad quién es el autor material de esa carta. Porque Romanos sí es de Pablo, ¿verdad? Romanos es de Pablo, sí. Y Romanos y Hebreos, así como que hablan muy sabedores, como que la palabra, todo lo que se escribió ahí se los manifestó, ya sea en sueños o se los manifestó la voluntad de Yahweh, ¿no? Claro. No, además Sí. se trata de conocimiento. Tanto en Romanos que lo que Pablo escribe, lo escribe con mucho conocimiento. Era un tipazo, era un universitario, era un conocedor de la Torá. Sí. Y igualmente en Romanos y en Hebreos maneja conocimiento de la Torá. Sí, porque parece que es el mismo lenguaje. Así ¿Verdad? es. Efectivamente, Esa era mi pregunta, porque está caramba. sí. De mucho conocimiento. A eso me refiero. ¿Alguien más quisiera opinar o preguntar? Pues yo quisiera comentar que fue muy interesante el tema, porque claramente vemos que un pacto no ha anulado al pacto siguiente, sino que todos los pactos siguen vigentes. Y pareciera ser que el árbol del bien y del mal pues se encuentra en la Nueva Jerusalén. Incluso hay en todas las películas
o bueno, en muchas de las películas de Hollywood se hace mucha referencia a esa situación, de una forma cabalística, pero siempre se hace una referencia. Por ejemplo, en la película de Transformers se habla del cubo de Metatron, que por cierto los rabinos de la más alta nivel, digamos, ellos saben que el ángel que Yahweh dijo que iba a ir un ángel y el que no lo obedeciera, pues así le iba a ir. Ese ángel, ellos saben y que su nombre es Yeshua, y saben que es Yeshua el Mesías. Incluso por ahí les he compartido en un libro especial de oraciones judías para el día de Rosh Hashanah, del Año Nuevo Judío que se celebra. Viene una oración dedicada y hablándole directamente a Yeshua, y mencionan el nombre de Yeshua. Y raro porque año con año la recitan esta oración, pero no se dan cuenta de lo que están, o a lo mejor sí se dan cuenta, por eso, quién sabe, está extraño. Bueno, el caso es que la película de Transformers habla del cubo de Metatron. Y si se fijan, bueno, para quien vio la película, el cubo de Metatron habla de poder. Quien pueda tener ese cubo, pues puede controlar el universo entero. Y es la pelea que traen unos y otros Transformers. Y si leemos la palabra, yo solamente recuerdo un cubo. No sé si ustedes tengan en la mente algún otro cubo mencionado en la palabra, pero un cubo mencionado es la Nueva Jerusalén, que todas sus medidas de ancho, de largo y de alto mide exactamente lo mismo, es un cubo. Y dentro del cubo, pues parece ser como que ahí va a estar el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. O sea, probablemente habrá quien, en caso de que el árbol realmente esté ahí, pues pudiera ser que alguien vuelva a pecar comiendo de ese árbol prohibido, y sigue vigente o seguiría vigente ese pacto. El pacto del arco iris, pues lo vemos cada que llueve y sabemos que Yahweh no va a destruir la tierra entera a causa de inundación. Y así cada pacto lo podemos ir viendo que no se anula. Y algo muy interesante que ahorita capté es que en Hebreos habla de un pacto deficiente o con defecto. Y he escuchado en muchas predicaciones de que el pacto, pues se refieren como si fuera la Torah, tiene defectos porque nadie puede cumplirla, es imposible, es difícil, entonces está defectuosa. Pero no, sabemos que Yahweh no hace nada defectuoso ni nada incompleto. Entonces, ¿a qué se referirá con que ese pacto tiene defecto? Pues en Hebreos se aclara, es porque vuestros padres se alejaron del pacto. O sea, el pacto está perfecto, pero lo imperfecto son las personas que no están siguiendo ese pacto. Y entonces viene un pacto mejor, del cual ya nadie va a salirse, porque la ley va a quedar grabada en sus mentes y en sus corazones, y entonces ya no será necesario que uno le enseñe al otro, porque ya todo el mundo conocerá la ley y ya nadie se alejará de esa ley. Me refiero a todo el mundo de Israel y de Judá, que es con los que está el nuevo pacto, o entrará vigente el nuevo pacto. Entonces, eso se me hizo muy, muy interesante. ¿Cómo podemos saber que el pacto de Dios no tiene defecto? O sea, la Torah no tiene defecto. Pues en el Salmo 19:7, creo. A ver. Salmo 19:7 dice: la ley de Yahweh es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel y hace sabios a los inmaduros. Y luego lo que sigue: las ordenanzas de Yahweh son íntegras y alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro y alumbra los ojos.
Entonces, fíjense, la Torá es perfecta, quiere decir que no tiene defecto. Y curioso, dice, las ordenanzas de Yahweh son íntegras y alegran el corazón. Fíjense qué tristeza que la cristiandad no quiere obedecer, siendo que son para alegrar el corazón y las toman como carga y como maldición. Como carga. Ajá, como una carga y como una maldición. Y bueno, nosotros que estamos en el camino a querer ser obedientes, nos damos cuenta que efectivamente es una alegría guardar la Torá, porque básicamente son fiestas y es cuestiones de salud, por ejemplo, en cuestiones de comida, en cuestiones sociales, en cuestiones de convivio y las demás cuestiones morales, ¿no? Pero efectivamente son de alegría. Entonces, qué bonito que podamos tener... Sí, es de estar contentos. Sí, qué bonito que podamos finalmente tener ese pacto renovado en nosotros y que nos podamos gozar de tenerlo. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Bueno, pues si no, ¿qué les parece si hacemos una oración? Si alguien tiene alguna petición o agradecimiento, adelante. ¿Nadie tiene peticiones o agradecimientos? Bueno, gracias a Dios porque salimos a carretera y el Señor nos libró en el camino. David, ¿dejas eso, por favor? Muy bien. Qué bueno. Luego nos presumen a dónde fueron. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún agradecimiento o petición? Y si no, pues oramos. Gracias, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Adón. Gracias porque tú diste esta palabra a mi papá. Gracias porque nos haces partícipe de tus pactos. Gracias porque tú has tenido misericordia para unirnos a tu pueblo e injertarnos en tu pueblo. Gracias, Señor Dios, también te doy porque has dispuesto en nuestros corazones reunirnos y tenemos la bendición de podernos conectar a distancia a pesar de las circunstancias que se siguen viviendo en todo el mundo. Gracias, Padre, porque mis padres pudieron salir a carretera y tú los cuidaste de accidentes, de descomposturas y de todo peligro. Y gracias porque pudieron llegar a su destino y después a su casa con bien y sanos. Gracias por todos los que están conectados, Padre. Te pido que los sigas bendiciendo a ellos y sus familias y que nos sigas cuidando de forma milagrosa, Padre, de toda infección, de todo virus y de toda enfermedad. También líbranos de la violencia, Señor, que hay en las calles y de desastres naturales. Gracias, Padre, porque sabemos que tu gran día está cerca y gracias, Señor, porque tú nos has puesto en nuestro corazón estar esperando a Yeshua para su venida. Gracias, Padre, porque sabemos que en Él tenemos salvación. En el nombre de Yeshua te agradezco. Amén. 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 Gracias. Gracias por la comparación.